Hola, soy Leticia Peña Velasco, soy decoradora y experta en Feng Shui aplicado. Esta semana, a petición de varias personas de la comunidad, vamos a hablar de ventanas y de cómo vestirlas de la forma más adecuada para que te den las mejores sensaciones y además queden preciosas. Y es que las ventanas son elementos muy importantes de tu casa, son algo así como los ojos de tu casa, donde entra la luz natural, donde entra el aire fresco, todas esas representaciones del chi que veíamos en algún post anterior. Quiero ayudarte a elegir. Quiero que sepas que aunque hay muchísimas opciones, cortinas, paneles japoneses, stores, persianas venecianas, visillos de diferentes formas, de diferentes colores, de diferentes tamaños, de diferentes tupidos, no es tan difícil elegir. Así que te dejo con el video post de esta semana. Acierta eligiendo cortinas, stores o paneles según la forma de tus ventanas. Dime cómo es tu ventana y te diré cómo decorarla. Sí, se parece mucho al dicho dime con quién vas y te diré quién eres, pero es que en este caso la analogía es muy parecida. A raíz de cómo es tu ventana, cuál es su tamaño, cómo se abre, cuántas secciones tiene, podemos tener pistas sobre cómo decorarla, cómo vestirla de la mejor manera para crear las sensaciones que nosotros busquemos. Y es que las ventanas en sí son elementos decorativos de nuestra casa muy importantes, ya que son los lugares por donde entra la luz natural, ese bien tan preciado que casi todos buscamos en casa y que es una de las representaciones del chi, de esa energía positiva, de esa sensación de frescura, de vida, de bienestar que entra por nuestras ventanas todos los días. En muchos países las ventanas no se suelen vestir, puesto que es más importante captar la mayor cantidad de luz posible. Suelen ser latitudes en las que normalmente está nublado. Entonces, en este tipo de casas, por ejemplo, en el norte de Europa, se suele encontrar ventanas que están poco vestidas o nada. En latitudes como España, el sol es muy abundante y lo tenemos durante muchas horas al día en el cielo. Por lo tanto, puede ocurrir que te encuentres un buen día desayunando con el sol directo dándote en la cara y cegándote. No es una sensación que a lo mejor te apetece y por eso es más normal en este tipo de latitudes encontrar ventanas vestidas de diferentes formas que vamos a ver a continuación. También la mayoría de nosotros tendemos a vivir en grandes ciudades y al vivir todos juntos no es nada raro encontrarse un edificio justo enfrente de tu ventana y la ventana del vecino alineada con la tuya. Para crear momentos de privacidad, por muy bonitas que sean las ventanas, normalmente recurriremos a algún tipo de vestimenta de la ventana. Vestir una ventana no solo consiste en tapar la luz que entra demasiado o tapar lo que hace el vecino o tapar lo que hago yo y que no lo vea el vecino. También es una oportunidad de oro para decorar una habitación. Pero claro, muchas veces hay tantas opciones, tenemos stores, cortinas, visillos, paneles japoneses, persianas venecianas y todas sus variantes con telas, texturas y colores, que a veces la elección resulta, desde luego, cuesta arriba. Hoy lo que vamos a hacer es intentar dar un poco de luz a todas estas opciones según la forma y el tamaño de las ventanas que tengamos en casa. Principalmente atendiendo a esa estructura y a ese tamaño, vamos a tener por un lado stores y persianas y sus variantes, vamos a tener cortinas o visillos y una tercera opción que son los paneles japoneses, que es una especie de mezcla de los otros dos. Empezamos con los stores. Los stores básicamente son, ya sean enrollables, plegables o plisados, son telas rectas que van a poder subir o bajar paralelas a la ventana. Siempre van a estar paralelas a los cristales y me van a dejar ver el exterior desde abajo hasta arriba de manera gradual. Lo que vamos a tener principalmente con estos stores son líneas horizontales. Las líneas horizontales nos aportan serenidad, tranquilidad y paz. Y las líneas verticales nos aportan activación, movimiento y motivación.
Las ventanas más apropiadas para colocar un store suelen ser ventanas que no entorpezcan, que no choquen con el store a la hora de abrirlas. Por lo tanto, serán ventanas correderas preferentemente. ¿Por qué? Bueno, pues es que si ponemos un store en una ventana batiente, las ventanas batientes normalmente se abren hacia adentro, por lo tanto tendremos que subir completamente el store y dejar la ventana desnuda para poder abrirla. Por otro lado, si tenemos un balcón, por ejemplo, un balcón batiente, los balcones se abren hacia afuera, con lo cual el store está dentro y en ese caso sí podríamos tenerlo. Eso sí, normalmente para pasar tendríamos que subir nuevamente el store muy arriba y a lo mejor no es del todo apropiado. Por otra parte, tenemos lo que serían cortinas y visillos. Nos van a proporcionar líneas verticales. Todo el mundo sabe lo que son unas cortinas y unos visillos, pero básicamente es una pareja de telas más amplias de lo que realmente van a ocupar y que están colgadas de una barra o de un riel. Cuando se abren, quedan a un lado o a los dos lados de la ventana completamente plisadas. Este tipo de vestimenta de ventana, estas cortinas o visillos, son muy versátiles, sirven casi para cualquier tipo de ventana o si es balcón. Muy específicos para las oscilobatientes, o sea, para las ventanas que se abren tanto en horizontal como en vertical, ya que yo puedo abrir la cortina, abrir la ventana e incluso pasar por encima la cortina y tener la ventana abierta y la cortina tapando la parte central. También son útiles para ventanas cuadradas que no sean balcones, incluso para ventanas correderas. La tercera opción, atendiendo a la estructura de la ventana y al tipo de ventana que tengamos, son los paneles japoneses. Nuevamente son líneas verticales. Básicamente es un store que siempre está desplegado, o sea, de arriba a abajo, y que se va moviendo en horizontal a través de una serie de rieles. La tela, al igual que el store, es paralela siempre a la ventana, al cristal de la ventana, y cuando se recogen quedan parecidos a las cortinas a un lado o a los dos lados de la ventana. Son apropiados para ventanales, sobre todo aquellos que sean de balcón, que vienen desde el suelo, y generalmente los que tienen varias secciones, o sea, por ejemplo, 3 partes o incluso 4 partes. Estos paneles japoneses tienen 2 inconvenientes principalmente. Uno de los inconvenientes es el hecho de que nunca quedan totalmente despejados de la ventana. Siempre, como mínimo, van a plegarse todos uno detrás de otro y quedar una sección de la ventana tapada por estas telas. Otro de los inconvenientes, entre comillas, es que tienen líneas verticales y al ser estrechos, suelen ser líneas verticales muy duras, muy pronunciadas. En el caso de la foto, lo que se ha hecho es corregir ese efecto de verticalidad colocando listones horizontales que nos equilibran esa verticalidad que teníamos tan grande y que hacen que tengamos paneles japoneses que en realidad lo que parece que son stores que se han desplegado hasta el suelo. Según el grado de ocultación, también podemos crear diferentes sensaciones y diferentes ambientes. Básicamente tendríamos diferenciado lo que son visillos de lo que son cortinas como tal. Los visillos son cortinas transparentes y ligeras que dejan pasar gran cantidad de luz. Hemos dicho que en general cortinas, tanto visillos como cortinas, son telas que son más anchas de lo que realmente ocupan y van a generar una serie de ondas que van y vienen desde el cristal hasta nosotros. Aparte de esas líneas verticales que dan una cierta activación, este efecto de onda hacia adelante y hacia atrás generan un efecto de serenidad y de movimiento lento muy apropiado para muchas casas y para muchos salones, por ejemplo, o dormitorios. Gracias a estas ondas, precisamente sobre la ventana, desde fuera, que suele haber más luz que en nuestra habitación, se desdibujan las formas y se crea intimidad sin renunciar a esa porción de luz que entra por la ventana. Eso sí, hay que tener en cuenta que de noche, cuando tengamos más luz dentro de la habitación de la que hay fuera, se ve completamente transparente.
Las cortinas, en cambio, son de telas más tupidas y lo que hacen es frenar parcialmente la luz que entra. De hecho, hay algunas que son completamente opacas. Estas cortinas, a no ser que tengamos habitaciones en las que haya una luz muy dura, muy persistente o muy intensa que entre por la ventana, normalmente se utilizan más en forma de decoración, ya que al ser las telas más tupidas se ven mejor los estampados y aportan de una forma muy fácil, muy rápida, muy económica, color a la habitación. Los textiles como cojines y cortinas son precisamente esos elementos que uno, pues si se cansa, puede más o menos permitirse cambiarlos y experimentar con ellos. Pero lo mejor de todo es crear combinaciones según lo que vamos necesitando. En el caso de esta habitación, todas las líneas son más bien horizontales, tiene un toque sereno, colores muy neutros, ya tenemos en el ambiente esa sensación de paz. Por lo tanto, nos podemos permitir, aparte de que las ventanas son batientes, nos podemos permitir tener cortinas, tener líneas verticales. Ahora, paneles japoneses o cortinas. En este caso se han elegido cortinas porque ese vaivén de la tela sigue generando esa sensación de serenidad que nos gustaba, y quizá unos paneles japoneses fueran demasiado rectos, igual que el resto de las líneas de la habitación. También se han combinado un visillo, que normalmente está siempre ocultando toda la parte de la ventana, y unas cortinas por encima, que lo que van a hacer es permitirme ocultar el sol si estoy sentada, por ejemplo, en esta cheslón y me da en la cara. Otra posibilidad también muy interesante es combinar estores con cortinas. En este caso, los estores van a darnos esas líneas horizontales de serenidad, de paz, y nos van a permitir tener uno más alto, otro más bajo, diferentes alturas, jugar con diferentes alturas. Las cortinas nos van a dar ese aire vertical que contrarresta al store y va a quedar una sensación, un aire un poco desenfadado. Si te fijas en esta habitación, lo que tenemos es un comedor, y en un comedor no buscamos solo líneas horizontales que nos den paz, sino que es un ambiente en el que estamos en familia, estamos charlando y estamos teniendo un rato agradable que puede ser divertido o puede ser relajante. Esta combinación, por ejemplo, es buena para ese tipo de habitaciones en las que no estamos estrictamente descansando, sino que estamos haciendo actividades más bien sociales. Hemos visto cómo la forma de tus ventanas, algo que seguramente habías pasado por alto, puede ayudarte y mucho a la hora de elegir los textiles de ventana para tu decoración. Y es que puedes tener ventanas correderas, ventanas batientes o estilo batientes, pueden ser grandes o pequeñas, pueden ser cuadradas, rectangulares, balcones o terrazas. Todas ellas tienen algunos elementos que sean más apropiados que otros, y eso te ayuda a poder elegirlos. También hemos visto cómo diferentes elementos decorativos describen líneas horizontales y verticales en nuestra decoración, y cómo en concreto las cortinas, los estores, los paneles japoneses, los visillos, las persianas venecianas tienen su propia línea y por lo tanto dan una sensación concreta. Hemos visto cómo los estores nos daban sensación de tranquilidad porque eran horizontales, como el horizonte del mar. También hemos visto cómo las cortinas o los paneles japoneses en diferente medida nos daban líneas verticales que daban activación, mayor sensación de fiesta o de motivación. Así que ya te llevas hoy un montón de herramientas para decidir con seguridad y con criterio cuáles son los textiles perfectos para tus ventanas. Nos vemos la próxima semana. Un besito.